Capítulo 9. Una misión no es suficiente. La voz de Ransmoll resonó en el Senado mientras hablaba desde su consola, y no estaba solo para dar su discurso. La princesa Leia Organa aparecía a su lado. Los hologramas y las cámaras estaban sincronizados para mostrarlos como si estuvieran juntos, de pie, aunque permanecieran separados casi por toda la amplitud de la enorme cámara del Senado. Se mostraban espalda con espalda hacia direcciones opuestas, así que cada uno daba la apariencia de dirigirse a una mitad del recinto. La elegante camisa negra y la capa de Casterfo contrastaba con la vestimenta azul hielo de la princesa, cual si fueran espejos opuestos. Hemos comprobado que Rin Revin Di es un hombre peligroso, continuó él. Hemos visto los alcances de su cártel y son tan grandes como los que tenían los Hots. Ya comprobamos que los alegatos del emisario Yendor son legítimos, pero nuestra investigación debe continuar. Solo se había dirigido a todo el Senado unas cuantas veces. La experiencia le seguía pareciendo vertiginosa. Miles de rostros y especies lo observaban al mismo tiempo. Escuchaban cada palabra que salía de su boca. Evaluaban sus argumentos por medio de razonamientos que él no podía predecir ni controlar. Sentía que nunca se acostumbraría a eso. Por eso mismo, le resultaba aún más impresionante escuchar la calmada y confiada voz de la princesa Leia. Durante el reinado del Imperio, la corrupción permitió que diversas organizaciones criminales extendieran su influencia más allá de lo que la galaxia podría haber previsto. La cooperación de diversos planetas nos permitió dar un giro radical a la situación y restablecer el cumplimiento de la ley hasta cierto punto, pero no podemos darnos el lujo de conformarlos. En mi opinión y en la del senador Casterfo, la organización de Rin Revin Di representa un resurgimiento del crimen organizado que debemos detener de inmediato. Ransmoll había propuesto que él y la princesa Leia expusieran ante el Senado la posibilidad de que existiera algún muy poderoso oculto detrás del empoderamiento de Rin Revin. Los dos senadores debatieron el punto en el brillo de espejo, todo el camino de vuelta a casa hasta el amanecer. Después volvieron a revisar el discurso que presentarían juntos al Senado. Sin duda, si Rin Revin estaba aliado con alguien más poderoso y mejor oculto, el Senado debería estar al tanto de ese gran peligro. Pero la princesa Leia fue muy firme respecto a ese punto. Tenemos que limitarnos a presentar la información más concreta que tenemos. Si empezamos a especular, perderemos enseguida la atención de los centristas, había dicho ella antes de sonreír. Además, si usted presentara al Senado una teoría de conspiración, creerán que lo he convencido de pasarse al lado populista. Ransmoll sabía que su plan era el más prudente, pero se sentía deshonesto al mostrarse ante el Senado y guardarse información que podía resultar crucial. Se había jurado a sí mismo que no se convertiría en uno de esos políticos aduladores y traicioneros, que sería firme en sus convicciones. Y ahora, aquí estaba, mintiendo. Solo estamos siendo precavidos, se recordaba a sí mismo. Su meta era lograr que el Senado aprobara una investigación más a fondo. Después de eso, podrían presentar hechos, no solo sospechas. Él y la princesa Leia no estaban ocultando la verdad, estaban luchando para revelarla. Ella había envisado el discurso y le había cedido a él la oportunidad de terminarlo. Juntó las manos atrás de la espalda y alzó el mentón. Honorables miembros del Senado, presentamos ante ustedes esta propuesta conjunta. Una investigación exhaustiva del cartel de Rin Revin Di debe llevarse a cabo de inmediato y debe contar con todo el apoyo y los recursos del Senado. La senadora Organa y yo estamos dispuestos a dirigir dicha investigación juntos. Lo instamos a actuar sin demora. Listo. Fue cordial pero firme, claro y conciso. Aun que en un par de ocasiones se sintió nervioso, Ransmoll supo que su voz no lo había traicionado. Se sintió satisfecho con su discurso, hasta el momento que uno de los droides moderadores dijo lo siguiente: el foro está abierto para sus preguntas. Varias luces que indicaban cuando un senador pedía la palabra parpadearon por toda la sala, provocando que los holodroides salieran volando en una docena de direcciones a la vez. El senador Avnis Ney de Suyut fue el primero en pararse. Un vocoder hacía la traducción simultánea.
La vida de la senadora Organa fue puesta en riesgo por los actos justicieros de un político centrista. ¿Y esperen que simplemente ignoremos eso? ¿Acaso podemos confiarle una investigación de tal magnitud a un renegado? Atónito, Ransmold apenas pudo disimular su asombro al oír las palabras del senador. ¿Renegado? Eso podía haber sonado halagador en otras circunstancias, pero ¿renegado justiciero? Después habló un centrista con un traje de mal gusto al senador Mortam de Corma, quien exclamó: la senadora Organa le ocultó información de gran importancia al senador Casterfo. Irresponsablemente puso su vida en peligro y tal vez la vida de la delegación entera. La princesa Leia intentó responder. Admito enteramente que cometí ciertos errores de juicio. Al igual que yo, Casterfo no dejaría que aceptara toda la culpa, aunque él estaba convencido de que así era. Tenían que olvidar sus diferencias y concentrarse en lo que era verdaderamente importante. Pero el Senado no podía concentrarse en nada. Los droides seguían catalogando un debate tras otro. Y los senadores no dejaban de gritar por medio de sus amplificadores de voz, sin escuchar una sola palabra de lo que decían los demás. Ransmold observó la pantalla de su consola y vio a la princesa Leia de pie, con ambas manos frente a ella, guardando perfectamente la compostura, en medio de su calma y su quietud. Bajo el color azul pálido de su túnica, casi podía imaginársela en un palacio de escarcha, pero ya la conocía lo suficiente como para percatarse de la irritación acumulada en sus ojos cafés y sospechaba que ella podía verse también reflejada en la expresión de él. Enseguida se dio cuenta de lo que parecía decirle, como si estuvieran uno al lado del otro, y ella se lo murmuraba al oído: ¿puedes creer que sean tan idiotas? Esto es solo temporal, se dijo a sí mismo. Solo es una pose. Cuando los senadores tengan tiempo de revisar nuestra evidencia, entrarán en acción. Se rehusaba a perder la fe en el proceso político, como sospechaba que le había sucedido a la princesa Leia. Aunque Ransmold había aprendido a respetarla, no podía cometer el mismo error. Perder la fe en el gobierno no era una opción, pero en verdad deseaba fervientemente que escucharan sus palabras, poder hacer algo bueno por alguien y dejar su marca. Lady Carys Sindian tenía la reputación de ser vanidosa, superflua y frívola, al menos entre aquellos que le conocían, y ella aprovechaba cada oportunidad que tenía para incrementar esa reputación. Aquellos que subestimaban su ambición se sobreestimaban a sí mismos. Eso los hacía vulnerables. Aunque ella nunca había tenido la necesidad de aprovechar esa vulnerabilidad, siempre sabía dónde encontraba el punto débil, la herida sin cicatrizar, el lugar justo donde atacar. Y al conocer las debilidades de una persona, se puede averiguar cualquier cosa que se necesite saber sobre ella. Sin embargo, los demás nunca podían entender su manera de actuar. Bueno, lo vanidoso que dictaba su reputación era correcto. Lady Carys tenía el suficiente conocimiento de sí misma como para aceptarlo, pero sentía que había peores defectos que hacer gala de la belleza y el rango que se posee. Ahí estaba, sentada en su lugar, escuchando cómo el Senado exclamaba a gritos su indignación por la misión de Bashta. Probablemente la mayoría de los presentes en la sala pensaba que este sería el punto de controversia principal aquel día para el Senado, pero estaban muy equivocados. Fueron hasta Bashta y descubrieron tan poco, pensó, mientras observaba a la princesa Leia y a Ransmold Casterfo. A Lady Carys le agradaba Casterfo, al menos lo poco que conocía de él. En cuanto a la princesa, tal vez ella misma no apreciaba la importancia de su rango, pero Lady Carys trataba de honrar y dar su lugar a Leia Organa, como a otra hija de su casa real. Los títulos y los linajes tenían que respetarse. Sin eso, pertenecer a la realeza no tendría sentido alguno. Finalmente,
el representante isoriano decidió etiquetar el tema de la investigación a fondo de Rin-Rin-Di como a discusión posterior. En realidad, esto significaba que nadie tomaría medidas en el asunto de nuevo. Los hombros de Casterfo se hundieron en un gesto de obvia decepción y la princesa Leia simplemente se sumió de nuevo en su asiento, sin siquiera fruncir el ceño. De pronto, Lady Carris supo que la princesa nunca había contemplado la posibilidad de obtener resultados satisfactorios de su discurso. Tal vez el siguiente orador conseguiría mejores resultados. El Senado cede la palabra a la honorable senadora de Arkansas, Lady Carris Sintian. Se puso de pie, lista para su momento. Su brillante vestimenta roja reflejaba la luz de las pequeñas cámaras de los holodroides y su largo cabello negro estaba recogido con peinetas, con incrustaciones de joyas provenientes de su planeta natal. Incluso aquellos que no tenían intención de prestar atención se sentían forzados a mirar. Consiguió llamar su atención y ahora pretendía aprovecharla. «Honorables miembros del Senado», empezó a decir Lady Carris, mirando a todos los presentes en la enorme cámara. «Solo han pasado 3 semanas desde que se llevó a cabo la hermosa ceremonia en la que se honró la memoria de Bail Organa mediante la elevación de su estatua». Estas palabras fueron recibidas con algunos aplausos, chasquidos y silbidos que representaban la aprobación de toda la audiencia, independientemente de su especie. Lady Carris sonrió. El ex virrey de Anteram, que en paz descanse, ayudó a forjar una alianza que logró la unión de cientos de planetas. La unidad que inspiró en los demás nos recuerda el gran potencial que existe para una cooperación aún mayor dentro de la galaxia. Cuando miramos su cara esculpida en piedra, recordamos lo mucho que se puede lograr cuando una sola persona inspira a otros. A pesar de que me duele mucho decirlo, debo señalar que el Senado no ha sido muy eficiente en ausencia de Mon Mothma y que sus sucesores en el cargo de canciller no han logrado ejercerlo con la misma capacidad que ella poseía para crear un consenso. Ahora, la nueva república está empezando a sufrir por ello. El creciente desorden al que nos enfrentamos es solo uno de los síntomas de este malestar. Existen otros y más seguirán desarrollándose si permitimos que esta situación continúe. Una de las pocas cosas que el Senado siempre evitaba discutir a toda costa era su propia impetud. Así que un silencio incómodo inundó la sala alrededor de Lady Carris, pero era un silencio que ella pensaba utilizar. No podemos esperar el regreso de Mon Mothma para tomar medidas. Ella alguna vez salvó a esta galaxia de los peligros de la opresión. Ahora tenemos que salvarnos a nosotros mismos de los peligros de la debilidad. Por ello, quiero hacer una proposición que algunos de los presentes tal vez consideren radical. Centró su mirada en la agitadora populista Varish Flicky, pero solo por un momento. Otros tal vez crean que mi propuesta no va lo suficientemente lejos, pero después de la debida consideración y réplica de varias personas, me mantengo en mi convicción de que mis colegas senadores estarán de acuerdo en que esta es, por mucho, la mejor manera de restaurar la vitalidad de nuestro gobierno. Damas y caballeros del Senado, debemos encontrar el modo de volver a liderar y para hacer eso necesitamos un líder. Lady Carris había luchado para que le tocara a ella hacer esa declaración. Sus aliados en el Senado también anhelaban tener esa gloria, pero ella había ganado y este era su momento. Por lo tanto, propongo la abolición del título de canciller. En su lugar, elegiremos a un primer senador. Y ese primer senador gozará de autoridad real sobre cuestiones económicas y militares. Nuestras tropas y políticos tendrán que volver a responder a alguien. El Senado tendrá que cooperar. Lady Carris alzó un puño en el aire. Y finalmente lograremos que la nueva república avance. Hubo un momento de silencio y luego
caos. Esto es una traición, alta traición contra los valores esenciales de la nueva república. ¿Cómo sabemos que el título de primer senador no será tan ineficiente como el de canciller? Tendríamos que reescribir toda una sección de la constitución de la nueva república. ¿Y qué pasará si el primer senador se convierte en otro emperador? Lady Carrish respondió a sus preguntas de inmediato. ¿Cuándo reescribiríamos la Constitución? Podremos definir el alcance de la autoridad del primer senador y protegernos contra una posible tiranía. ¿Podremos? Esta vez la pregunta vino de la princesa Leia, cuyas mejillas estaban totalmente enrojecidas. Necesito recordarles a los honorables miembros del Senado que Palpatine mantuvo la ilusión del Senado Imperial durante 20 años. Tras la caída de la antigua república, un tirano puede hacer parecer que todas sus acciones son la voluntad del pueblo. Lady Carrish levantó las manos. Los droides y mediadores obedecieron su señal y silenciaron a todos los demás senadores. Les gustara o no. Casi sentía como si pudiese beber el remolino de energía que había en la habitación, una mezcla intoxicante de furia y fervor. Honorables miembros del Senado, sé que esta transición no será una tarea fácil. Tampoco espero que la votación se lleve a cabo hoy mismo. Todo lo que pido es que el Senado analice seriamente mi propuesta y que creemos un plan que nos permita elegir a un primer senador en algún momento de esta legislatura. Listo, lo había logrado. Desde luego, ella estaba consciente de que los alegatos sobre este tema podrían durar una eternidad. El Senado no era conocido por su rapidez, y menos aún tratándose de una medida para su propia mejora. Pero la idea de elegir a un líder poderoso ya había sido planteada, y ella, Lady Carrish Simpson, había sido la primera en pronunciarla. Algún día todos la recordarían por esto. Los niños aprenderían su nombre en los libros de historia. El Senado cede la palabra al honorable senador de Riosa, Ransmol Casterfo. Lady Carrish esperaba que después de su fracaso con la investigación de Henry Bindi, Casterfo estuviera dedicado, pero en lugar de eso se paró con orgullo y con las manos cruzadas atrás de la espalda. Señoras y señores del Senado, no es el momento de debatir esto. Son precisamente este tipo de debates los que están destruyendo al Senado. Su comentario fue recibido con muchos aplausos y chirridos. Aparentemente la frustración era el sentimiento más común dentro del Senado Galáctico. Casterfo continuó. Si seguimos anegando toda discusión importante y posponiendo toda acción que pudiera significar una diferencia, solo nos hundiremos más y más en el lodal burocrático que actualmente es la nueva república. Les estamos fallando a nuestros ciudadanos, no sabemos guiarlos, nos estamos convirtiendo en un hazmerreír. Este comentario fue recibido con silencio, pero era un silencio de sentimiento. Las mejillas de Lady Carrish se pusieron al rojo vivo al recordar los vulgares chistes a expensas del Senado que había escuchado en los puertos espaciales y otros lugares así. Al menos, ella tenía un título de nobleza que seguía siendo digno de honor y ningún otro gobierno podría quitarle eso. Es verdad que lo que Lady Carrish propone es radical, continuó Casterfo. Se sentía cómodo en ese tema y la potencia de su voz había comenzado a impulsar a la multitud. Pero eso no significa que sea malo. Por mi parte, estoy de acuerdo en que este Senado necesita un liderazgo más autoritario. Otros no pueden estarlo. Pero ningún debate hará cambiarnos a muchos de nosotros de opinión. Así que propongo que votemos ahora, aquí mismo, el día de hoy. Veamos de qué lado está la mayoría. Levantemos y digamos exactamente lo que creemos y actuemos con base en esa creencia. Si el voto es en contra, entonces no perdamos más tiempo y artitud en este tema. Pero si el voto es a favor, si hay más personas entre los presentes deseosas de tener un liderazgo decisivo, de nuevo, entonces pongamos nuestra energía donde realmente es necesaria en determinar la mejor manera de definir y elegir a nuestro primer senador.
Los aplausos volvieron esta vez más fuerte. Lady Carris sentía que el centro de atención se había desplazado a Casterfo por completo. Los celos le invadieron, pero los controló. Si los centristas pudieran ganar una votación sobre el tema del día, eso en sí contaría como una victoria. Además, la sola idea de un primer senador daría pie al debate entre los pueblos de la galaxia. Los prepararía para un futuro de unidad y grandeza. Por su parte, Casterfo estaba demostrando ser un aliado digno, un talento que valía la pena cultivar. ¡Sugiero que votemos ahora! Los ojos azules de Casterfo se veían brillantes. Su figura parecía delineada por las luces de la cámara. Se veía como una figura heroica en un cártel o en una holopropaganda. Sin duda, esas imágenes serían transmitidas más tarde. Aquí y ahora, dejemos de debatir, dejemos de cuestionarnos. No se preocupen por los debates del procedimiento. Estos podían ser determinados más adelante. Solo digan si están o no están preparados para al fin que el Senado avance otra vez. ¿Alguien se opone a la votación?, dijo con voz monótona el droide moderador. Lady Carris sabía que la mayor parte de los populistas se opondrían de inmediato, pero era muy difícil evitar una votación en el Senado. El gobierno estaba estructurado para que todo el mundo pudiera expresar su opinión, siempre, y eso, finalmente, estaba resultando útil para los centristas. Conseguir una votación era apenas la primera parte. Ganarla era un asunto totalmente distinto. No hemos tenido tiempo suficiente para que la gente vea los beneficios de un liderazgo fuerte, pensó Lady Carris. Las personas siguen temiendo a la sombra de Palpatine. Sin embargo, al percatarse de que las objeciones a una votación no lograban alcanzar el estatus de veto y que comenzaban los preparativos, Lady Carris se dio cuenta de la verdadera genialidad de Casterfo. Él no había preparado sus argumentos para convencerlos de aceptar la figura de un primer senador. En realidad, había hecho hincapié en la frustración que cada uno sentía por la inercia del Senado. Casterfo no les había pedido que votaran por nada en particular, solo que votaran, para hacer frente a una burocracia despreciada y obsoleta. Los votos empezaron a contabilizarse en la pantalla que flotaba sobre la sala. Cada individuo había votado de forma anónima, pero era fácil adivinar quiénes lo hicieron, porque los números a favor de los populistas se iluminaban en color verde, y los que eran para los centristas aparecían en amarillo. Normalmente, los planetas que no pertenecían a ninguna de las dos facciones se dividían como mitad y mitad, o se abstenían de votar por completo. Sin embargo, esta vez las marcas amarillas en el tablero se multiplicaron, hasta emitir un brillo dorado. Lady Carris miraba la luz con la mano sobre el corazón. Ella y Casterfo podrían compartir los méritos por esto, y vaya que habría más de que suficientes méritos por compartir. Cuando lo miró a través de los hologramas, Casterfo estaba sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa. En este momento ambos lo supieron. El resultado se escuchó por las múltiples bocinas y traductores de la sala. ¡Se aprueba la moción! Leia solía rechazar las bebidas alcohólicas cuando tenía eventos con sus colegas senadores, incluso en los puramente sociales. Esa noche, sin embargo, cuando el droide le preguntó lo que quería, ordenó un brandy coreano y que sea doble. Una mísera votación y todo nuestro sistema de gobierno se arruina. Con el ceño fruncido, Varish Blickley usó sus garras para retirarse la melena dorada de la cara. ¿Cómo pudo suceder? Sucedió porque nuestro gobierno está diseñado para ser flexible, señaló Leia, mientras ocupaba su lugar ante la larga y esmaltada mesa de Varish. No queríamos ser rígidos, queríamos ser flexibles y ceder. Bueno, cedimos tanto que terminamos por rompernos. Ella y varios populistas más fueron invitados a esta cena días antes. Leia esperaba con ansias la reunión, no solo por el rico banquete que les ofrecían, sino también porque pensaba aprovechar la oportunidad para informar a sus colegas que tenía planes de abandonar el Senado al final de la legislatura. Ahora, en lugar de eso, ella y los otros senadores tendrían que pasar la velada tratando de asimilar el desastre político que acababa de ocurrir. Pero, ¿cómo es posible que prácticamente todos los planetas neutrales se hayan puesto de nuestra contra, así como así?
Varys chasqueó los dedos. Los Lodrians podían chasquear 8 dedos a la vez. Nunca habría pensado que fuera posible. Tylingar se sentó en uno de los largos almohadones que estaban alineados frente a la mesa. Varys, justo al lado de Leia. Como nativo de Catalenta, siempre daba la impresión de estar más calmado y estable que cualquier otra persona en el Senado. Pero la votación de este día claramente lo había afectado gravemente. Lady Carrish no logró convencer a nadie. Casterfo los convenció a casi todos. Solo fingió cooperar con Leia e instantes después vendió a toda la galaxia esa maldita serpiente hambrienta de poder. Sin ofender, añadió Varys, mientras saludaba a un Filfar en el otro extremo de la mesa. El Filfar fingió que no le ofendía. Leia negó con la cabeza. Casterfo es sincero. Está equivocado, pero es sincero. También es convincente y tiene encanto de sobra. Si los centristas logran encontrar más oradores como él o incluso un candidato, podríamos tener muchos problemas. Gruñidos e insultos llenaron la habitación, mientras los droides se apresuraban a llevar la segunda ronda de bebidas. La mayoría de los senadores tenían hogares relativamente modestos en Hosnian Prime. Incluso Leia, quien no tenía otra residencia importante, vivía en un apartamento sencillo pero cómodo, cerca de los principales edificios gubernamentales. Sin embargo, los Lodrians creían que la opulencia era una virtud, lo que significaba que la casa de Varys Blickley era por lo menos 4 veces más grande que la mayoría de los presentes. A pesar del nivel casi escandaloso de lujo que ostentaba, obras de arte abstractas con colores vibrantes en las paredes y cristalería fina que colgaba de los candelabros, la casa de Varys proporcionaba una sensación de intimidad y comodidad que, por lo general, lograba relajar a sus invitados, cosa que todos necesitaban esa noche. Sin embargo, Leia no lograba relajarse. No podía dejar de pensar en su madre biológica, a quien nunca había conocido, Padme Amidala. Después de averiguar la identidad de su madre años atrás, Leia investigó todo lo que pudo sobre la antigua reina y senadora y descubrió que su madre estuvo presente en la votación que le otorgó a Palpatine el poder absoluto sobre el Senado Galáctico. Leia podía imaginar perfectamente la desesperanza que debió pesar en el corazón de su madre en aquellos momentos. Se está repitiendo la historia. Mi madre presenció la caída de la antigua república. ¿Acaso es mi turno de ver a la nueva república desmoronarse entre mis ojos? Leia tomó otro trago de brandy. Ya no podemos evitar la elección de un primer senador, dijo Ty Lee, acomodando su vestimenta de color escarlata. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que el primer senador sea uno de los populistas. Al menos así podremos estar seguros de que no hará mal uso de su poder. Murmullos de asentimiento recorrieron toda la mesa. Incluso Leia sintió con la cabeza. No existía otra solución. ¿Te estás nominando a ti mismo, Ty Lee? No sería mala idea, dijo Varys asintiendo con la cabeza y haciendo que su pelaje dorado cayera sobre uno de sus hombros. Estoy pensando en alguien mejor, dijo Ty Lee sonriendo. Nuestro candidato debe ser más que un senador confiable y experimentado. También debe ser alguien conocido en toda la galaxia. Alguien cuyos familiares y amigos sean famosos por sus contribuciones a la nueva república. Una heroína de guerra que ni siquiera los centristas podrían acusar de ser débil. Los ojos de Leia se abrieron. ¡Oh, no! Varys empezó a aplaudir con sus manos peludas. ¡Por supuesto! La primera senadora de la nueva república debe ser la princesa Leia Organa. Rayos, pensó Leia en ese momento.